Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor, libertad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, tu amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción y amor llevará a la Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender, no lo puedo comprender. Alto es para mí, alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste Dios por mí, te humillaste Dios por mí. Lo hiciste en amor, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Buenos días, ¿qué tal están, apreciados hermanos?
Es un verdadero gusto saludarles, estar con ustedes, sentirnos acompañados por ustedes también es un privilegio enorme que el Señor nos da. Siempre muy agradecidos con el Señor por estas oportunidades preciosas para compartir su palabra, para tener algún tipo de comunión por estos medios. Hoy es un día bastante agradable, un día fresco, por lo menos donde yo estoy aquí en el Arán Fatima es un día muy fresco. Si ustedes escuchan ahí en el ambiente, posiblemente estén escuchando una rica lluvia que está cayendo. Así que por todo esto y por todas las bondades del Señor tenemos mucho agradecimiento. Y vamos a continuación a estudiar la palabra del Señor como hemos venido estudiando anteriormente la carta de Efesios. Hoy vamos a hacerlo. Hoy vamos a terminar el capítulo 5 de esa carta y quizá empezar el capítulo 6. Y ojalá que todos nosotros todavía tengamos más o menos fresco, por lo menos, los principios que hemos estado estudiando, extraídos de la carta de Efesios. Así que oremos, demos gracias al Señor y pidamos su ayuda para que este estudio de la palabra del Señor cale a nuestros corazones y afecte nuestras vidas, y que de esa manera también haya frutos en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos agradecidos por este nuevo día que nos regalas. Gracias por este día fresco, este día cálido, este día, Señor, en que tus misericordias son grandes para con cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano, cada hermana que está acompañándonos en esta transmisión, y queremos pedir tu ayuda, Señor. Yo quiero exponer tu palabra y necesito tu ayuda, pero también necesito tu ayuda, al igual que mis hermanos, para recibirla en nuestro corazón y obedecerla y tomar las decisiones necesarias después de haber entendido tu palabra, Señor. Así que pedimos para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos mueva siempre a la toma de decisiones permanentes en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Les invito a que nos ubiquemos en el capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios. El viernes recién pasado empezamos a estudiar el segmento que va desde el 21 hasta el final del capítulo 5. Lo estudiamos y hoy vamos a estudiar capítulo 6, versículo 1 al 9, pero quiero que leamos toda esa porción desde el 21 hasta el 9 porque es una sola idea la que Pablo está desarrollando. Entonces vamos a leerla toda desde el 21, desde el 5:21 hasta el 6:9. Por favor, acompáñenme ahí en su Biblia en esta lectura. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también
Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, esposos, ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, o sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Todos los versículos desde el 21 hasta el 33 los estuvimos estudiando el viernes. Y este gran segmento que acabamos de leerlo, lo hemos puesto bajo el siguiente título: Nueva vida en Cristo, nueva manera de cumplir nuestras responsabilidades. Y sobre todo, cuando pensamos en nuestras responsabilidades, este trozo bíblico que hemos leído nos recuerda nuestras responsabilidades familiares, ¿ya? En la familia todos tenemos un rol, todos tenemos un papel, una función que cumplir, una responsabilidad que cumplir. Y no es una responsabilidad que nosotros hemos creado, inventado, sino que una función o una responsabilidad que Dios mismo ha diseñado y nos ha encargado a cada miembro de la familia que lo cumplamos, que cumplamos con esa función. Y el viernes estudiábamos sobre las responsabilidades de la esposa y la responsabilidad del esposo, las responsabilidades en el matrimonio. Y decíamos el viernes que una palabra o un término clave para entender todo este trozo que hemos leído hoy es la que aparece en el versículo 21, de el sometimiento. Decíamos el viernes que sometimiento no necesariamente sometimiento no es subyugarnos a alguien. Sometimiento no es perder nuestra libertad para hacer la voluntad de otro. Sometimiento no es eso en el contexto de Pablo. Sometimiento no es dejar de ser nosotros mismos para hacer lo que otros quieren que seamos. No se refiere a eso Pablo. Aunque la cultura nuestra sí lo ha enseñado así, lastimosamente. Entonces, si sometimiento no es eso, ¿qué es sometimiento? Sometimiento en este contexto de Efesios 5, 21 en adelante, es la virtud de reconocer, aceptar y practicar nuestro rol o nuestras responsabilidades ante las demás personas en la familia. Repito, sometimiento es la virtud de reconocer, la virtud de aceptar y practicar nuestras responsabilidades hacia las otras personas en nuestra familia. Y repito, estas son responsabilidades diseñadas por Dios para nosotros. En ese sentido decíamos entonces que la esposa en el matrimonio tiene una responsabilidad.
Y la principal responsabilidad de la esposa en el matrimonio, en la familia, es la de reconocer, respetar y someterse al liderazgo de su esposo, porque Pablo bien nos enseña que el esposo es la cabeza en el matrimonio, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, la responsabilidad de la esposa es reconocer, aceptar y someterse al liderazgo de su esposo. En cambio, la responsabilidad del esposo es amar. La responsabilidad del esposo es amar a sus esposas, pero no amarlas según sus propios criterios de amor, o no amarlas según los criterios culturales de amor, sino amar a su esposa según el ejemplo que Cristo nos ha dado. El mejor ejemplo que los esposos tenemos en cuanto a amor a nuestras esposas es el ejemplo que Cristo nos dejó de su amor a la iglesia. Y Pablo dice, el amor que Cristo mostró hacia la iglesia, mostró con hechos concretos, ese es el mismo amor con que nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas. Y Pablo dice que Cristo amó a la iglesia entregándose a sí misma por ella. Lo mismo debemos hacer los esposos, amar a nuestras esposas y entregarnos sin reservas a ellas. Pablo también enseña que Cristo amó a la iglesia considerándola a ella como su propio cuerpo. Cristo llama a la iglesia su cuerpo. Se describe a sí mismo como la cabeza y a la iglesia como su cuerpo. Y Pablo dice aquí en los versículos 28 y 29 que nosotros debemos amar a nuestras esposas como a nuestro propio cuerpo. O sea, debemos verlas a ellas no como personas extrañas o ajenas a nuestra vida, sino como parte de nuestra vida. Amarlas como a nuestro propio cuerpo. Tercero, Pablo dice que Cristo amó a la iglesia cuidándola y sustentándola. Todavía lo hace y lo va a hacer por la eternidad, cuidarla y sustentarla. Entonces también Pablo dice, así los esposos debemos cuidar y sustentar, velar por el bienestar de nuestras esposas. Y a manera de conclusión, el versículo 33 del capítulo 5, Pablo dice, así que maridos, amen a sus esposas y ustedes, esposas, respeten a sus maridos. Dos palabras claves para que el matrimonio funcione. Dos palabras claves que representan una tremenda responsabilidad y actitudes nuestras. Amor y respeto. Amor por parte del esposo a la esposa y respeto de la esposa al esposo. Si algo de estas dos cosas falta, no hay garantía de que las cosas vayan a funcionar bien en el matrimonio. Amor y respeto. No lo olvide, esposo, esposa, amor y respeto. Ahora hablemos de la responsabilidad de los hijos. Hemos hablado de la responsabilidad de los esposos, de las esposas. Ahora hablemos de la responsabilidad de los hijos. Mire que dice nuevamente, leamos el 6, 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, la primera responsabilidad que los hijos tienen hacia sus padres se llama obediencia. Tome nota, hijo. Escríbalo ahí en algún papelito. La primera responsabilidad que tengo hacia mi padre, hacia mi madre, es obediencia. Y quiero decir que esta primera parte, o este versículo 1, cuando Pablo exhorta a los hijos a la obediencia, Pablo está pensando en hijos que están todavía en proceso de formación. Pablo está pensando en aquellos hijos que todavía están bajo la tutela, bajo la dirección, bajo la crianza de sus padres. Hijos que todavía no son adultos, hijos que todavía no están facultados para tomar por sí mismos decisiones importantes en la vida. A ellos Pablo les está diciendo, hijos, a ustedes que están bajo la tutela de sus padres, a ustedes que están todavía bajo el cuidado, bajo la provisión
bajo la protección de sus padres, obedézcanlos. Hay un tiempo en que existe una relación de padre e hijo, que yo la llamo la relación de tutela y obediencia. Los padres son tutores en ese momento y los hijos deben obediencia. ¿Ya? No está hablando aquí Pablo de hijos que ya son adultos, de hijos que ya viven fuera de la casa, de hijos que ya tienen su propia familia. Pablo en este versículo 1 no está pensando en esos hijos, no está exhortando a esos hijos a la obediencia. De hecho, ya cuando un hijo, padres, cuando un hijo ya es grande, ya es adulto, ya tiene su propia familia, usted ya no tiene el deber de seguir dando órdenes a su hijo. Las reglas que usted antes tenía ya no se aplican a ese hijo. Ese hijo ya tiene su propia vida, así que usted no tiene por qué seguir tutoreando su vida. Él ya es una persona responsable por su vida. Usted es responsable por sus chicos, por los que están en su casa, por los que están en proceso de formación, por los que tiene estudiando, por aquellos que todavía usted les pasa el dinero, por aquellos a quienes todavía usted les da comida. De eso se está hablando. Y si usted, hijo, está todavía en esa categoría, usted ante los ojos de Dios es responsable de obedecer fiel y totalmente las reglas de sus padres. ¿Se da cuenta? Obediencia. Entonces la primera responsabilidad que tenemos los hijos es obediencia. Y Pablo dice, obediencia como al Señor. Obediencia, obedecer dice en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo literalmente, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa obedecer en el Señor? Posiblemente Pablo está diciendo, hijos, así como ustedes están esforzándose en obedecer al Señor, también obedezcan a sus padres. Podría significar eso. O podría significar también, cuando ustedes obedecen a sus padres, están glorificando al Señor. Obedezcan a sus padres para que glorifiquen al Señor. Cualquiera de esas dos implicaciones es correcta, está bien, y esas dos cosas pasan. Si estás esforzándote en obedecer a Dios, debes empezar obedeciendo a tus padres. Y si quieres vivir para la gloria del Señor, también obedece a tus padres. Así que esa es la primera responsabilidad que tienen los hijos. Ahora, hay una segunda responsabilidad. Y esta segunda responsabilidad, aquí en la segunda responsabilidad, Pablo sí está pensando en los hijos mayores. En aquellos hijos que ya salieron de la casa de sus padres. En aquellos hijos que ya han entrado a una etapa de madurez en la vida. Aquellos hijos que ya son responsables de su propia vida, de su propia familia. A ellos Pablo les está recordando esta segunda responsabilidad que los hijos tienen. Dice entonces el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hay dos maneras de honrar a nuestros padres, quizá más, pero quiero mencionar dos. Una de las maneras de honrar a nuestros padres es obedeciendo. Ya hablamos de eso. Cuando estuvimos en la casa de nuestros padres, bajo la dirección de nuestros padres, debimos ser hijos obedientes. Y si hicimos eso, entonces honramos a nuestros padres. Pero cuando salimos de la casa de ellos, tenemos una otra posibilidad de honrarles. Y Pablo está pensando en eso. Llega un momento en que nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, van envejeciendo, van perdiendo facultades, ya no pueden proveerse para ellos mismos, ya necesitan que alguien empiece a velar por ellos, necesitan que alguien les provea, que alguien les cuide, que alguien esté vigilando. Y Pablo está pensando precisamente en eso cuando dice, honra a tu padre y a tu madre.
la persona más responsable de velar por los padres cuando ellos han llegado a esa etapa de la vida somos nosotros, los hijos. No son la gente de los asilos de ancianos, somos nosotros, somos los hijos los que tenemos la magna responsabilidad de velar por nuestros padres cuando ellos ya no pueden trabajar, cuando ellos ya no pueden ir solos al médico, cuando ellos ya no pueden cocinar, cuando ellos ya no pueden lavar su ropa, cuando ellos ya no pueden limpiar su casa. Ahí salimos nosotros, los hijos. ¿Se da cuenta? Principalmente en eso está pensando Pablo cuando dice: hijos, honren a su padre y a su madre, honrenlo. En conclusión, los hijos tenemos una responsabilidad mientras nuestros padres vivan. Si sus padres todavía viven, aunque usted ya viva en otra casa y aunque usted ya tenga otra familia, usted sigue teniendo ante los ojos de Dios una gran responsabilidad por sus padres. Cuando usted vivía con ellos, su responsabilidad era obedecerles. Ahora que no vivimos con ellos y tenemos nuestra propia familia, nuestra responsabilidad es honrarlos, cuidando de ellos, porque ellos ya son personas mayores, personas que necesitan nuestras manos, que necesitan nuestra mente, necesitan de nuestras decisiones, necesitan de nuestros pies, necesitan de nosotros. De honrar. Pablo aquí dice: este mandamiento de honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. Ahora, ¿qué clase de mandamiento es este para que sea el primero en tener una promesa? No, este es un mandamiento supremo, un mandamiento noble, un mandamiento importante, con letras mayúsculas y con signos de admiración. Importante, tan necesario e indispensable, que es el primer mandamiento de los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Es el primer mandamiento a quien se le asigna una promesa maravillosa. ¿Y sabe cuál es la promesa? Deuteronomio 5:16. Ahí está, y en Éxodo 20, y Pablo la repite aquí también. Dice la segunda parte de Deuteronomio 5:16: si honras a tu padre y a tu madre, entonces tus días serán prolongados y te irá bien sobre la tierra que el Señor te ha dado. Mire qué promesa más maravillosa, una promesa doble que el Señor da a los hijos que honren a sus padres y que obedezcan a sus padres. Sus días serán largos sobre la tierra, y mientras vivas en la tierra te irá bien. Es el deseo del Señor, no solamente el deseo mismo, es el deseo del Señor que nosotros, que usted, que todavía está bajo la crianza de sus padres, obedezca a sus padres, y sus días van a ser largos sobre la tierra. Su vida va a ser buena sobre la tierra. Y a usted, a nosotros que ya somos hijos mayores, es el deseo del Señor que honremos a nuestros padres, cuidando y vigilando de las necesidades de ellos. Y la promesa del Señor es: sus días van a ser largos. Sus días van a ser largos y su vida va a ser buena sobre la tierra. Además, aunque aquí el texto no lo dice, pero Dios naturalmente puso una ley en la vida. Y esa ley natural de la vida es: lo que siembres, cosecharás. Lo que siembres, cosecharás. Quizá yo no fui tan bueno obedeciendo a mis padres mientras vivía en la casa de ellos. Y quizá las veces que obedecí fue por temor a la faja, a la vara, a la chancleta. Pero tampoco me considero así tan malo en obediencia. Y mi deseo es que mis hijos vivan
siendo obedientes a las instrucciones de su madre y de su padre, que sigan nuestros consejos, nuestra dirección, nuestra tutela, que se sometan. Y estoy haciendo el esfuerzo por honrar a mis padres hoy, que ya soy un hijo adulto, un hijo independiente, y quiero honrar a mis padres mientras ellos vivan. Quiero asumir esa responsabilidad de honrar a mis padres mientras ellos vivan, pensando también en que yo un día voy a necesitar que mis hijos me honren, cuando ya no pueda caminar solo, cuando necesite que alguien me lleve al baño, cuando necesite que alguien me cambie el pañal. Quizás mis hijos van a hacerlo, pero quiero hacerlo hoy yo con mis padres para que ellos mañana lo hagan conmigo, porque esa es una ley natural de la vida que Dios dejó allí. Lo que siembres, cosecharás. Si todavía tienes la oportunidad de sembrar en la vida de tus padres, hazlo. Porque si no siembras hoy, seguramente no vas a cosechar mañana. Pero si siembras hoy, ten la seguridad que vas a cosechar mañana, hermano. Vas a cosechar. Así que hemos hablado de la responsabilidad de los hijos. Hablemos rápidamente de las responsabilidades de los padres. La responsabilidad de los padres, porque aquí Pablo está hablando de la responsabilidad de todo el núcleo familiar. La responsabilidad de todo el núcleo familiar. Mire que dice el versículo 4. Versículo 4, está hablando a nosotros los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ojo, padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad que los padres tenemos es la responsabilidad de ministrar el corazón de nuestros hijos. La responsabilidad de enriquecer el corazón de nuestros hijos, de influir, de incidir en el corazón, en la vida de nuestros hijos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Gran responsabilidad, padres. Gran responsabilidad. Ministrar el corazón de su hijo. O dicho de otra manera, entrar al corazón de sus hijos. Miren, si los padres hemos logrado entrar al corazón de nuestros hijos, hemos logrado una buena parte de nuestra tarea. Porque una vez nosotros en el corazón de nuestros hijos, tenemos las puertas abiertas para caminar con ellos y para que ellos caminen con nosotros sobre todo. Para que ellos nos escuchen, para que ellos respeten nuestra autoridad, para que ellos acepten nuestras instrucciones, para que ellos se sometan a nuestras reglas, entrar al corazón de ellos. Es eso lo que está diciendo Pablo: ministrar, incidir, influir, enriquecer el corazón de nuestros hijos. Y hay muchas maneras como nosotros podemos hacer eso, respetándolos. Padres, así como nosotros los padres reclamamos respeto de nuestros hijos, aunque no lo digan, ellos reclaman respeto de nosotros. Nuestras palabras, nuestros calificativos, nuestra manera de dirigirnos a nuestros hijos debe ser dentro del marco del respeto. Cuando nosotros nos dirigimos a nuestros hijos con palabras groseras, les estamos faltando el respeto. Y esa es una terrible manera de criar hijos. Cuando nosotros los llamamos por un nombre, o por un seudónimo, o por un calificativo que hiere sus corazones, les estamos faltando el respeto. Y esa es una manera terrible de criar hijos. Así que nuestros hijos merecen respeto. Aún nuestra manera de disciplinarlos debe hacerse. La disciplina de nuestros hijos debe hacerse en el marco del respeto. Son seres humanos, aunque pequeñitos, y merecen el respeto. Y el respeto de los hijos, los padres, lo ganamos en la medida que nosotros los respetamos hoy. ¿Se da cuenta? Así que respetándolos,
siendo amigables con nuestros hijos, es otra manera de incidir en sus corazones, siendo amigables. Los padres debemos fomentar, debemos proporcionar un ambiente de confianza entre nuestros hijos. Los hijos no deberían tener barreras hacia nosotros, ni nosotros hacia nuestros hijos. Nuestros hijos siempre deben estar en la libertad de venir y compartir con nosotros de su vida. Nuestros hijos deben tener la libertad de venir y compartir con nosotros sus preocupaciones, sus cosas, sus experiencias en la escuela, sus experiencias con las demás personas. Deben tener la confianza de venir con nosotros, pero los proveedores de ese ambiente de confianza somos los padres. ¿Me explico? También incidimos en sus corazones cuando los corregimos sabiamente y en amor. Ya hemos hecho referencia a eso. También lo hacemos cuando, sobre todo, les enseñamos la palabra del Señor. Y aunque mencioné otras cosas primero, lo más importante en nuestra relación con nuestros hijos es enseñarles la palabra del Señor, enseñarles a amar y a obedecer a Dios, enseñarles con nuestra vida. Miren, padres, el mejor legado nuestro para nuestros hijos es el ejemplo. El mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es el ejemplo. El ejemplo de una vida, de nuestra vida como padres, sumisos a Dios. Qué gran ejemplo para nuestros hijos. El ejemplo de padres fieles a Dios. Qué gran ejemplo tienen nuestros hijos para ver. El ejemplo de padres siervos de Dios. El ejemplo de padres que día a día se deleitan en el Señor. Óigame, qué impactante es para un hijo ver a sus padres cada día leyendo este libro. Qué gran ejemplo impactante. Eso va a quedar allí en sus hijos para toda la vida. Y el ejemplo es la principal herramienta para forjar vidas. El ejemplo es la principal herramienta para formar seres humanos. El ejemplo es la principal herramienta que Dios quiere que los padres tomemos para educar, para instruir, para criar, para formar, para desarrollar a nuestros hijos. Ejemplo. Sino criadles en disciplina y amonestación del Señor, dice Pablo. Padres, esa es nuestra responsabilidad. Si usted todavía tiene hijos en proceso de formación en su casa, usted tiene que incidir en la vida de ellos. Y esa incidencia debe ser positiva, debe ser a partir del principio de la palabra del Señor. Sobre todas las cosas, que sus hijos vean en usted una madre, mujer de Dios. Que sus hijos vean en usted un hombre, un padre, hombre de Dios. Eso le va a dar a usted autoridad. La autoridad los padres no la ganamos frunciendo el ceño. La autoridad los padres no la ganamos hablando con firmeza o gritando. Eso solamente deja en evidencia nuestra debilidad. La autoridad, los padres la ganamos con el ejemplo. ¿Se da cuenta? Con el ejemplo. Así que tenemos esa responsabilidad. Y avancemos un poquito más. Ya vamos casi terminando. Hablemos de la responsabilidad. Pablo menciona aquí siervos. Y Pablo escribe esta carta en el tiempo cuando todavía la esclavitud era una realidad en aquella sociedad, la esclavitud. Así que en la iglesia de Éfeso habían creyentes esclavos, ¿sí? Habían creyentes, habían miembros en la iglesia que eran esclavos, y también en esa iglesia habían miembros que eran amos de esos esclavos. Y a ambos, aquí al finalizar este trozo de los versículos 5 al 9, a ambos Pablo les está diciendo cuál es su responsabilidad. Claro, nosotros estamos en un tiempo hoy, gracias a Dios, donde ya no existe ese tipo de esclavitud. Este tipo de esclavitud ya no existe. Y ninguno de nosotros está bajo este tipo de esclavitud. Pero
de alguna manera todos tenemos un patrono, digamos. La mayoría de ustedes trabajan en una empresa donde usted ni es el dueño y posiblemente ni es jefe de algo. Entonces, la palabra del Señor aquí tiene algunas instrucciones para usted. Para usted que no es dueño de la empresa donde trabaja, para usted que no es el jefe, el gran ejecutivo en la empresa donde trabaja, ¿ya? Para usted que no es la primera persona del organigrama, de la pirámide, para usted la palabra del Señor tiene algo que decir. Aunque no es un esclavo, pero usted hace un trabajo para alguien, ¿ya? Y gracias a Dios por esas personas, gracias al Señor por esas personas que generan empleo. Alabado sea el Señor por los empresarios que dan oportunidades de trabajar, por esa firma, por esa empresa, por ese jefe que abrió puertas para que usted obtuviera un trabajo. Hay que dar gracias al Señor y alabado sea el Señor por eso. Pero miremos qué responsabilidades dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos como empleados, como trabajadores, como personas que hacemos un trabajo para alguien. Miren que dice el versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Mire, la primera obediencia que los empleados tienen, el empleado cristiano, la primera responsabilidad que el empleado cristiano tiene es obedecer a su empleador. Obediencia. Y eso no es negociable. La Biblia presenta la obediencia en este contexto como un absoluto, obediencia. Y le digo, mire, la persona que lo contrató a usted, la empresa que lo contrató a usted, lo contrató para que usted lo obedeciera. Le dio un perfil de trabajo y le dijo, estas son tus responsabilidades. Esto es lo que vas a hacer en la empresa, esta es tu función en la empresa. Y el éxito suyo en esa empresa va a estar en la obediencia. ¿Se da cuenta? Y dice Pablo, hágalo con temor y temblor. Entonces, lo que significa es, hágalo completamente, obedezca completamente y obedezca con fidelidad. Apreciado hermano en Cristo, usted que tiene una nueva vida que el Señor Jesús le ha dado, ahí donde trabaja y para quien trabaja, debe hacer el trabajo con obediencia. A menos que usted no haya quien obedecerle. Aunque usted como dueño tendría responsabilidades con el Estado, responsabilidades fiscales, etc. Pero todos debemos obediencia a alguien. Siempre hay alguien arriba de nosotros. Obediencia. Miren qué más dice. Versículo 5. Con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Obedezca con humildad. Eso significa con sencillez de corazón, con humildad. Y hágalo como a Cristo. Nuevamente, ¿qué significa obedecer a nuestros empleadores como a Cristo? ¿Qué significa obedecer a nuestros empleadores como a Cristo, como al Señor? Podría significar, así como ustedes, siervos, empleados, obedecen al Señor, así también obedezcan a sus empleadores. Podría significar eso. Y es así, tenemos esa responsabilidad. Podría significar también la obediencia de ustedes a sus empleadores es la obediencia al Señor. Podría significar eso, y eso también es así. La obediencia suya a su empleador es la obediencia al Señor. Entonces, también nuestra obediencia a los empleadores glorifica al Señor. Mire el versículo 6. No sirviendo al ojo.
Empleadores, hermanos que trabajan para X firma, mire, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Quiero decirle algo, quiero recordarle algo, mi hermano, mi hermana. Antes de ser usted un empleado de cierto empresario, usted es un siervo, una sierva del Señor Jesucristo. Antes que cualquier cosa, antes que nada o antes que todo, antes de ser un empleado, usted o un trabajador de alguien, usted es un siervo de Jesucristo. Y es eso lo que está diciendo Pablo. Cuando ustedes vayan a sus oficinas, o cuando vayan al campo, o cuando vayan allá a donde hacen su trabajo, dice Pablo, vayan y pongan en evidencia el carácter de siervos de Cristo. La gente debe ver en usted no un empleado de una empresa, sino un siervo del Señor. Y el trato que da, por ejemplo, si usted trabaja en atención al cliente, su trato a los clientes como siervo de Cristo se va a sentir la diferencia. Va a ser notable, la gente va a decir, esta persona sí entiende cómo debe hacerse el trabajo. Pero claro, es porque usted está trabajando en carácter de siervo de Cristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Donde usted trabaje, ya sea que trabaje con la empresa privada, con el gobierno, si usted trabaja como comerciante individual, o trabaja en el campo, o trabaja en lo que trabaje, usted tiene una nueva manera de hacer las cosas en su trabajo. Y esa nueva manera es, voy a hacerlo en mi condición de siervo o sierva de Dios. Eso está recordando Pablo. Quiero leerle una vez más el 6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Qué bonito. Y mire la promesa del versículo 7, perdón. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y el 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese bien será devuelto por el Señor, sea siervo o sea libre. Usted tiene dos opciones. Usted como siervo de Cristo, como nueva persona en Cristo, como empleado, tiene dos opciones. Una opción es trabajar solamente para recibir un salario que su patrón le da. Esa es una opción. Y está bien, usted va a ganarse la vida y posiblemente llegue a tener mucha plata. Esa es una opción. Trabajar solamente para que su empleador le dé un cheque. Pero usted tiene otra opción. Y es la opción a la que nos aconseja Pablo, a la que les animo yo. La opción de trabajar para que nuestro empleador nos dé un cheque, pero también para que nuestro Señor nos dé otra recompensa. Es eso lo que está diciendo el versículo 9. 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá ¿de quién? ¿De su empleador? No. Está hablando de un segundo bien, de un segundo beneficio. Ese bien recibirá del Señor. Entonces, hermanos, optemos por esta segunda opción. Hago mi trabajo en carácter de siervo del Señor, entonces mi empleador me va a pagar por mi trabajo y Dios va a devolver el bien con el que yo trabajo en esta empresa. Y el Señor va a ser glorificado. Su trabajo es otra oportunidad de glorificar al Señor. Y terminemos con la responsabilidad de los empleadores. Y esto es para usted, que tiene su gran empresa, su mediana empresa, su pequeña empresa, o cualquier negocio donde tiene empleados, aunque sea uno. Esto es para usted. Este versículo 9 es para usted. Escuche que dice: y vosotros, amos,
Y vosotros amos, vosotros empleadores, vosotros jefes, vosotros empleadores, digo, sí, empresarios, vosotros, dice, haced con ellos lo mismo. ¿Con quiénes? Con sus empleados. Haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo, tratar a los empleados con la misma actitud que los empleados se relacionan con él. Ya Pablo dijo antes que los empleados deben trabajar para sus amos con un corazón sencillo y no un corazón engreído. Y Pablo dice a los empleadores, traten también así a sus empleados. Trátenlos con sencillez de corazón. No los traten con un corazón engreído. Pablo le dijo a los empleados, en el trabajo para sus empresas, para sus jefes, háganlo como siervos de Cristo. Entonces Pablo está diciendo a los empleadores, relaciónense con sus empleados con un carácter de siervo de Cristo. Que sus trabajadores, que sus empleados vean en usted el carácter de Cristo. Un trato justo, un trato respetuoso, sin amenazas, dice Pablo aquí, sin amenazas, sin desprecios, sin intimidaciones, sin manipulaciones, sin injusticias. Un trato como de siervo de Dios, como de sierva de Dios a sus empleados. A los empleados, Pablo les recordó, hagan bien a las empresas donde ustedes trabajan. Y lo mismo está pidiendo a los empleadores entonces, hagan bien a sus empleados. Hagan bien a sus empleados. Traten con respeto, sin amenazas. Y Pablo recuerda algo, que todos debemos entenderlo. Seamos empleados o empleadores, hay algo que Pablo quiere que recordemos. Dice, dejando las amenazas. Y luego, sabiendo que el Señor de ellos y el vuestro, usted puede ser dueño, gerente propietario, gerente administrativo, usted puede estar arriba en la organización, pero más arriba de usted, hay alguien. Y ese alguien, ese sí es Señor, ese es el Señor. Y Pablo dice, empleados y empleadores, recuerden que arriba de ustedes hay alguien que es Señor, Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor del empleador y Cristo es el Señor del empleado. Así que la relación que debe haber del empleado al empleador y del empleador al empleado es una relación de hermanos. ¿Se da cuenta? Siempre salvando las responsabilidades que cada uno tiene. Aunque somos hermanos, tenemos responsabilidades diferentes. Pero esas responsabilidades diferentes no deben anular nuestra hermandad en Cristo. Somos hijos y estamos bajo la sombra de un mismo Señor. Qué lindo sería si su empleador es creyente. Relaciónese con él en el marco de la hermandad cristiana. Si sus empleados son hijos del Señor, son creyentes, relaciónese con ellos en el marco de la hermandad cristiana. Y luego dice, porque para Él no hay acepción de personas. Antes de ser usted un empresario, antes de ser usted un jefe, usted es miembro de la familia de Dios. Y en esa familia de Dios hay miembros que son empleados, pero son sus hermanos. ¿Entiende cómo es esto? ¿Entiende cómo son las cosas en la iglesia? Aquí, de manera no tan enfática, Pablo está diciendo, en la iglesia del Señor no deben haber acepción de personas. Aunque en esa iglesia hayan esclavos, hayan libres, hayan
hayan siervos, hayan empleadores, hayan empleados, hayan padres, hayan hijos, hayan madres, esposos, esposas. Pablo dice, somos miembros de una familia. Y la conducta que debe regir nuestra relación es la conducta de familia de Dios, siempre cumpliendo la responsabilidad que cada uno tiene. Apreciados hermanos, usted y yo tenemos nueva vida en Cristo. Por lo tanto, hay una nueva manera de fortalecer nuestras relaciones. Hay una nueva manera de cumplir nuestras responsabilidades. El tiempo para hacer las cosas a nuestra manera o según la cultura de este mundo ya ha pasado. Ahora corresponde hacer las cosas a la manera del Señor. Así que el Señor nos ayude a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, a los empleados, a los empleadores. Si todos cumplimos nuestra parte como el Señor lo manda, primero el Señor va a ser glorificado. Segundo, el bienestar, la bondad del Señor va a acompañarnos. Que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor siga poniendo esa palabra en nuestro corazón, que la gracia del Señor siga transformando nuestra manera de hacer las cosas, fortaleciendo el quehacer de nuestras responsabilidades. Terminemos este tiempo cantando. ¿Cómo fue que cantamos al inicio? Cantando una linda canción. Si usted puede cantarlo ahí desde su casa, excelente. Venite, Clarita. Cante con nosotros. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esa linda canción y amor llevarás a la humanidad. Que el Señor les bendiga. Feliz domingo. Hasta luego.